Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 23 de septiembre. El devocional de hoy se titula No estoy avergonzado del Evangelio. Y el pasaje que vamos a leer es Romanos 1:16 y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo escribe esto y dice, yo no tengo ninguna vergüenza de predicar el Evangelio, de hablar del Evangelio, de creer en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios en todo aquel que cree, en la vida de todos los creyentes. El Evangelio los ha transformado, el Evangelio los ha cambiado, el Evangelio les ha dado nuevos caminos y a mí me los ha dado, dice Pablo. ¿Está bien, no? No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa de dónde venís, no importa cuál es tu historia, el Evangelio es poder de Dios si crees. Ahora, fíjense qué interesante esto. Nosotros normalmente concebimos esto del poder de Dios como algo que viene de pronto sobre nuestras vidas, por ejemplo, cuando nos oran, cuando oran por nosotros, y de pronto el poder de Dios transforma algo que estaba, ¿no?, totalmente desordenado. Algo que no andaba bien, comienza a andar bien. El Señor hace un milagro. Me sana de una enfermedad. El Señor me abre puertas que estaban cerradas. Y yo digo, acá está el poder de Dios, ¿no? Como algo que viene sobre mi vida, ¿no? Algo avasallante, algo tremendo que transforma la realidad, que cambia mi vida de un estado en otro, algo externo a mí, algo que alguien aplica a mi vida. Pero aquí Pablo habla de que el poder de Dios es el mensaje de Dios. Tiene que ver con las palabras de Dios. Ustedes saben que el Evangelio es un mensaje, es una buena noticia que se cuenta, que entra por el oído. Y esa noticia es poder en mi vida cuando yo la creo, cuando se vuelve ahora lo que define mi realidad. No es algo sobrenatural, no es una fuerza, no es una energía, no es un rayo láser, no es algo, está bien, ¿no?, que viene a mí sin que yo haga nada, casi sin que yo me entere. No. El Evangelio es algo que yo oigo y en lo que debo creer para que se transforme en aquello que va a cambiar toda mi vida, de principio a fin, especialmente que va a cambiar mi eternidad. Amén, esto es tremendo, esto es tremendo. Pero bueno, antes de seguir reflexionando así, ¿no?, por la nuestra, vamos a leer a MacArthur, como lo hemos hecho siempre, y vamos a dejar que él nos guíe en la reflexión de hoy. Dice, Pablo dio una afirmación impresionante en Romanos 1, 16 y 17. Esa afirmación dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quién se va a avergonzar de noticias tan buenas como esta? ¿Por qué Pablo dice no me avergüenzo? ¿Había algún tipo de motivo para que Pablo tenga que aclarar esto? Porque piensen, ¿no? Si alguien, por ejemplo, encuentra la cura para el cáncer, ¿lo abrumaría la vergüenza como para no poder decir, che, acá hay algo que va a salvar a millones de personas? Si alguien descubriera la cura para el SIDA o para esas enfermedades, ¿no?, que hoy no tienen ningún tipo de tratamiento, ¿se avergonzaría por ser aquel que descubrió tamaño hallazgo? Creo que no, ¿no? Creo que no. Bueno, imagínense que la cruz resuelve mucho más que la cura del cáncer y que la cura del SIDA o que la cura de cualquier enfermedad. Porque la cruz cura la enfermedad más profunda y más severa que el hombre tiene, que es el pecado. Entonces, ¿por qué es difícil hablar de la cruz? ¿Por qué alguien debiera avergonzarse de decirle a otro que necesita a Cristo si esto le va a dar vida eterna? En algún momento, ¿no?, de nuestra vida como creyentes, todos hemos sentido vergüenza y hemos mantenido nuestra boca cerrada cuando debiéramos haberla abierto. Todos nos callamos alguna vez cuando teníamos que hablar en realidad del Evangelio. Y si nunca
te has sentido avergonzado por proclamar el Evangelio, probablemente es porque nunca lo has proclamado claramente, dice MacArthur acá. ¿Está bien, no? O por lo menos no en su totalidad, no como Jesús lo proclamó. Vieron que hay personas que, en vez de hablar del Evangelio, invitan a las personas a la iglesia. Entonces, vení a la iglesia. En la iglesia alguien te va a hablar del mensaje que vos tenés que oír. No son ellos los que hablan. Entonces, claro, evitan exponerse a críticas, a cuestionamientos, a un montón de cosas. Pero nosotros debemos hablar del Evangelio, saber bien cómo es el mensaje y hablar de él. ¿Cómo vamos a avergonzarnos por algo tan maravilloso y tan poderoso como el Evangelio de Dios? Ahora, nos hemos avergonzado y esa es la verdad. Está bien, ¿no? Uno dice, ¿cómo me voy a avergonzar de esto? Pero bueno, me he avergonzado. No puedo decir que no. Y Pablo lo afirma para decir, yo de esto tengo que hablar. Piensen, ¿no? Que Pablo antes perseguía a los cristianos y de pronto tiene que ir a sus amigos, con los que antes perseguía a cristianos, a decirles que él ahora es un cristiano y que ellos también tienen que ser cristianos, que ellos también tienen que conocer a Cristo. Imagínense cómo esa gente trataría a Pablo al decirles esto. Ellos no solo se burlaban, sino que terminaron persiguiendo a Pablo con el objetivo de matarlo. Bueno, si sos cristiano vos ahora, entonces vos también tenés que morir. Sos una peste acá en el mundo. Porque ese mensaje no lo queremos escuchar. Pablo decía, yo no puedo avergonzarme de decir esto, de hablar de esto. Entonces, ¿por qué no puede el creyente, ¿no? Por ejemplo, un empresario, testificar de Cristo ante sus compañeros, ante sus compañeros de empresa, por ejemplo? ¿Por qué alguien, ¿no? Un profesor de la universidad, no puede hablar en la universidad a los estudiantes, a los profesores, a las personas que comparten con él la tarea de Cristo? ¿Por qué no lo puede hacer? El problema, ¿saben cuál es? Es que nosotros queremos que nos acepten. Queremos que nos quieran. Entonces sentimos que si yo les digo algo en relación al Evangelio, a Cristo, a la religión, me van a rechazar. Me van a tratar de fanático, me van a tratar de loco, me van a tratar de tonto. No sé, pero no me van a aceptar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos callamos. Pablo se tuvo que enfrentar a esto. Y seguramente descubrió en su vida que la vergüenza estaba al alcance de la mano. Porque el mensaje que él tenía que dar no era un mensaje que tenía aceptación. Pablo entendía que así como él, ¿no? Antes, como el Saulo de Tarso, había muchos. Había muchos. Y Pablo sabía que se iba a encontrar con una hostilidad muy grande en medio de las personas. No lo iban a recibir, ¿no? Con aplausos. No le iban a decir, ay, Pablito querido, qué bueno verte de nuevo. Hablanos de ese Jesús a quien viste allá en Damasco. Contanos cómo fue tu historia con él. Decinos porque estamos dispuestos a creer de todo corazón. No iba a ser así. Pablo sabía que no iba a ser así. Y Pablo, como nosotros, también tenía esta necesidad de ser aceptado. El ser humano tiene esta necesidad de ser aceptado. Entonces Pablo tenía que sobreponerse a lo que le pasaba, afirmando cuál era su tarea y qué era lo que Dios quería en él. ¿Está bien, no? Si nosotros nos aferramos al mensaje del Evangelio para darlo, el mundo se va a volver hostil y nos va a rechazar. Y sin duda no hablo de todo el mundo, pero tal vez la mayoría sí. Son pocos los que oyen y creen. La mayoría no lo hace. Entonces, si nos identificamos, vuelvo a decir, con el mensaje del Evangelio, probablemente aquellos que rechazan el mensaje también nos rechacen a nosotros. Aquellos que rechazan a Cristo también nos van a rechazar a nosotros. De esto venimos hablando en las prédicas los domingos. ¿Está bien? Si al padre de familia llamaron Belcebú, decía el Señor, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué esperan ustedes? ¿Un trato preferencial? Y no. Entonces, probablemente en algún momento sintamos vergüenza. Pero esto lo tenemos que superar. Hermanos,
no nos quedemos avergonzados. No nos sintamos mal porque la gente rechaza el mensaje que tenemos, porque les estamos predicando vida eterna, aunque ellos no lo saben. Aunque ellos no lo saben. Y por supuesto, ¿no? No demos lugar en ningún momento a la idea de agradarle al mundo desagradando a Dios, callándonos. No permitamos que esto se aferre en nosotros. No lo permitamos, porque Pablo superó esto por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu. Y por eso dijo, yo no me avergüenzo, yo voy a seguir adelante. Y es un ejemplo para nosotros, para que cuando nosotros también nos sintamos así, podamos decir lo mismo. No me voy a callar, voy a seguir hablando de Cristo. No necesito que las personas me acepten, necesito que el Señor esté contento conmigo. Amén. Pablo terminó siendo ejecutado por hablar de Cristo. Y yo no estoy diciendo que esto te vaya a pasar a vos o me vaya a pasar a mí. Probablemente, con mucha seguridad, esto nunca nos vaya a pasar a nosotros, porque vivimos en otra época. Pero sin duda vamos a tener que aceptar que muchas de las personas a las que nosotros les llevamos el mensaje de salvación, personas a las que amamos y a las que apreciamos, nos corten el rostro, como se dice, ¿no? Nos den vuelta a la cara porque no están de acuerdo con nuestra manera de ver la vida y con el mensaje que llevamos como bandera. Entonces, seamos valientes hoy. Amén. Seamos valientes. Yo tengo una pregunta para dejarte. Y la pregunta es esta. ¿Alguna vez has sentido vergüenza de hablar del Evangelio? Esto no lo tenés que responder ante nadie, solo ante vos mismo. Así que puedes ser sincero. Puedes ser sincera. ¿Sentiste vergüenza de hablar del Evangelio? ¿Sentiste que la gente te iba a rechazar y entonces te callaste? Trae eso delante de Dios y mirá lo que Pablo hizo. Y mirá su firmeza ante tal vez el mismo sentimiento. Y afirmate en eso. Yo te mando un abrazo grande, un saludo enorme. Dios te bendiga. El lunes nos vamos a volver a encontrar.